Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Cuando en un SBS Oda afirmó que la magia existe en el mundo de One Piece, yo estoy convencido de que tenía en mente las frutas del diablo. En un mundo que sigue unas leyes físicas parecidas a las nuestras, las frutas del diablo irrumpen en él para crear el caos. Todas son básicamente mágicas, algunas incluso demasiado, diría. Así que no nos debería extrañar que cuando por fin nos llegó una respuesta sobre su posible origen, esta también fuera mágica. El Dr. Vegapunk tiene que ser la persona que más sepa sobre estas frutas, ya que es el único que ha sido capaz de replicarlas y de extraer poderes de un usuario y otorgárselos a otros seres vivos, o incluso a objetos. También está considerado el mayor científico del mundo, así que cuando nos cuenta su teoría sobre el origen de las frutas del diablo, lo primero que choca es que su explicación sea de todo menos científica. Nos dice que cree que surgen de los deseos de la gente, es decir, se crean mágicamente, y habiendo visto que la magia es una parte importante de ellas, tal vez la más importante de todas, que esta explicación salga precisamente de un personaje como el Dr. Vegapunk parece legitimarla. Pues vamos a tratar de deducir lo que no sabemos de las frutas del diablo a partir de esta explicación y lo que ya habíamos visto de ellas. La siguiente pregunta es, ¿de dónde salen? Yo pensaba que se habían creado y en alguna teoría anterior apuntaba que podría haber sido el bando del gobierno mundial, que es el que necesitaba de poderes extra para acabar venciendo a la tecnología del reino antiguo. Pero la nueva explicación parece indicarnos que son básicamente naturales y si partimos de ahí, lo primero que se nos ocurre es que salen de un árbol, ¿verdad? Al fin y al cabo son frutas, y todas las que hemos visto mantienen su rabito que se supone que las unía a la rama de un árbol. Sin embargo, no está tan claro. La única creación de una fruta del diablo que hemos presenciado se ha debido a que, tras la muerte de su usuario, una fruta cercana se transforma en fruta del diablo. Así que esta es la forma en la que la fruta se perpetúa, y ya explica que tengan rabito, pues la fruta que ha sido poseída ya lo tenía. Esto también puede explicar cómo los piratas de Kurohige cazaban usuarios para robarle sus poderes matándolos. Cuando Barges ataca a Luffy o Sabo, con esa intención, lleva una tela a la espalda donde podría llevar frutas que hicieran de huésped al morir el usuario. Incluso la tela está decorada con la espiral típica de esas frutas. Pero que las frutas del diablo se perpetúen de esta manera no implica que la original, la primera, también se creara así. Al no haber usuario que muera, una fruta debería quedar poseída por el ente responsable de los poderes. Podríamos pensarlo como un diablo, que justificara el nombre de la fruta. Esta es una posibilidad, pero yo creo que no es el caso y que sí crecen en un árbol. Y aunque no podamos desmentir que simplemente se creen a partir de poseer una fruta existente, creo que tengo razones para apoyar que haya un árbol que dé frutas del diablo. La primera es lo que podría haber inspirado a Oda. Solo tenemos dos árboles lo suficientemente relevantes en One Piece como para haberles dado nombre: Adán y Eva. Esos nombres apelan a la historia que cuenta el origen de la humanidad en el Génesis en el Antiguo Testamento. Curiosamente, aparte de Adán y Eva, los otros protagonistas de la historia son una fruta, la manzana, el diablo y Dios. Básicamente, los mismos protagonistas que las frutas del diablo de One Piece. Y el árbol del que viene la manzana de la discordia es del único del que tenían prohibido comer sus frutas, el árbol del conocimiento. Aquí podríamos seguir teniendo paralelismos. Sabemos poco sobre los árboles Eva y Adam, pero entre ese poco está su localización. El árbol Eva se encuentra en Marillosh y, aunque no esté confirmado, el árbol Adam parece ser el que está en Elbaf. Los dos tienen propiedades especiales. La madera del árbol Adam es muy resistente y el Sani está construido con ese material. El árbol Eva parece ser algo más mágico, pues, por ejemplo, es el que lleva aire y luz a la isla Yojin, de forma que parecen tener luz solar estando en las profundidades del océano. Pero la razón por la que me inclino por el árbol Eva como candidato a ser el de las frutas del diablo es por las consecuencias derivadas de su localización. Mientras que los gigantes de Elbaf y los relacionados con ellos no suelen tener poderes de frutas, el gobierno mundial parece tener una fuente inagotable de ellas. Cuando Spandan les ofrece frutas nuevas a los agentes del CP9, Kaku y Califa, menciona que tiene contactos para obtenerlas. También tenemos que en la historia de Boa Hancock se explica que los tenruguitos suelen dar de comer frutas del diablo a sus esclavos por diversión, y de ahí que las tres hermanas Marigold sean usuarias. De aquí surge otra cuestión derivada de la explicación de Vegapunk.
Si tenemos un árbol mágico que recibe los deseos de la gente y los hace realidad en forma de fruto, no hay razón para pensar que esto no siga pasando. De hecho, tenemos algunas pistas que parecen indicar que van apareciendo frutas nuevas. Por ejemplo, si volvemos a la escena de las frutas de Kaku y Califa, tenemos que nadie sabe cuáles van a ser los poderes de esas frutas. Los descubren después de comérselas. Y es que sabemos que existe una enciclopedia que registra las frutas del diablo, pero también parece que no están todas allí. Esta podría ser una razón para que los Tenryubito dieran las frutas a sus esclavos, para conocer y registrar el poder nuevo que ha aparecido. Aunque la forma original de las frutas a veces dan pistas sobre el poder. Por ejemplo, creo que Lucci no podía tener muchas dudas sobre la temática de esta fruta cuando se comió la Neko Neko no Mi modelo leopardo, ¿verdad? Pero lo que yo creo que es definitivo para creer que se siguen creando frutas nuevas es una muy especial y que conocemos muy bien, pues su usuario es un Mugiwara, la Yomi Yomi no Mi. Básicamente es la fruta de la inmortalidad y se activa en el momento en el que su usuario muere, reviviéndolo. Tal como yo lo veo, esta fruta solo puede tener un uso, pues el usuario no puede morir y por lo tanto la fruta no puede pasar a otro. Brook no para de repetir que no puede morir porque ya está muerto, ¿no? Si esto fuera así, esa fruta tendría poco más de 50 años, a no ser que creamos que ha podido pulular por el mundo durante 8 siglos. Que vayan apareciendo frutas nuevas, aparte de cuadrar con la explicación de Vegapunk, también explica que el gobierno mundial tenga más acceso a ellas que el resto. El árbol Eva es un árbol gigante del que solo hemos visto sus raíces en el fondo del océano, y dado que lo que hay sobre ellas es la Red Line y Mary Joyce en la cima, el tronco del árbol ha de atravesar la Red Line por dentro y la copa debe estar cerca de la base del gobierno mundial, pero debajo de ella, ya que el árbol sigue sin verse en la cima. ¿Podría ser este el tesoro de Mary Joyce al que se refiere Doflamingo? Cabe mencionar aquí que cuando vimos a Im antes de subir al trono vacío por primera vez, está en una sala donde parece haber árboles o ramas emergiendo del suelo. Eso podría ser la cima del árbol Eva. El caso es que esto tendría grandes implicaciones y podría explicar la localización elegida para la Tierra Sagrada. Y no es incompatible con algunas de mis teorías existentes, como que ese gran muro se hubiera creado con islas, provocando un gran genocidio en el proceso que explicara el color rojo de la Red Line con la sangre de los masacrados al usar las islas en las que habitaban para cubrir no solo al árbol Eva, sino al lugar donde habitaban los Lunarias, que, tal como nos han indicado, también era allí. Y, de paso, poder mudarse a vivir a una altura segura, fuera del rango de las armas ancestrales Plutón y Poseidón. La parte histórica podría dar para mucho más, pues debieron ser muy importantes para los acontecimientos que sucedieron durante el siglo vacío. Aquí queda mucho por saber aún, así que volvamos a las frutas. Que los poderes de las frutas se deban a los deseos y esperanzas de la gente explica las Zoan mitológicas, ya que su parte mitológica ya implica que esos seres nunca existieron, y eso incluye al dios Nika. La historia contada por Who's Who sobre los presos y esclavos vertiendo sus esperanzas en esta figura parece darnos ahora una explicación de que se generará la fruta de Luffy. Esto significa que nos queda la duda de si Joy Boy era usuario de esa misma fruta o la fruta se generó a partir de la figura de Joy Boy. Pero no parece que sea necesario involucrar a mucha gente deseando lo mismo para que se cree una fruta. Dudo mucho que coincidieran un gran número de personas deseando poder convertir al que toquen en juguete y se borraran los recuerdos sobre la víctima en todos los habitantes del planeta. Es demasiado específico. Esto abriría la puerta a que se puedan generar frutas expresamente, y nos podríamos encontrar con que el gobierno mundial hubiera dado con la manera de hacerlo y aplicara esta práctica. Esta podría ser una forma para conseguir vencer a un gran reino con tecnología mucho más avanzada y aliado de razas mucho más fuertes. Incluso podría darnos la razón de por qué Im tiene esa posición por encima de todos los demás. Pero ya ampliaremos esto cuando traiga el análisis de Im, que tal como va el flashback de lo que sucedió en el Reverie parece que será muy pronto. Y antes de acabar me gustaría compartir algo. Ni siquiera es una teoría, es más bien una idea que me gustaría que pasase y que sería ahora o nunca. Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de ver a un Mugiwara comiéndose una fruta y adquiriendo un poder nuevo. Solo 4 miembros de la tripulación son usuarios: Luffy, Chopper, Robin y Brook. Así que si uno pasara a ser usuario tendríamos una tripulación equilibrada a este respecto, mitad usuarios y mitad no.
La verdad es que solo veo esta posibilidad con Usopp, que es el que se está quedando atrás después de Wano, con las nuevas Rumble Balls de Chopper y el renovado y poderoso Zeus de Nami. Pero lo que quiero apuntar no va por ahí. Hay otro miembro que si adquiriera el poder de una fruta podría suponer un gran power-up para toda la tripulación. Y digo que es ahora o nunca porque el Dr. Vegapunk es el único que puede otorgar poderes de Akuma no Mi a objetos. Y es que estoy pensando precisamente en eso, en tener algún objeto con una Zoan que pueda ayudar a nuestros chicos de forma independiente y crear dinámicas con cada Mugiwara como ya está pasando con Zeus. Podría ser un arma de Franky, por ejemplo, o aún mejor, el mismo Sunny. Le veo sentido a esta opción porque ya se le dio un alma al barco anterior, el Going Merry, y se nos muestra cierta humanización del Sunny cuando lo vemos reaccionar a cosas que pasan. Esto permitiría al barco ayudar, escapar, moverse en tierra o incluso volar, y un sinfín más de posibilidades que ahora no nos imaginamos. Y, aunque navegar por el mar parezca un obstáculo para un usuario, aunque sea un objeto, en realidad el porcentaje en contacto con el agua es muy pequeño. Bueno, es una acción que os dejo y que seguramente no ocurra, pero creo que merecía la pena compartirla. Pues bien, hasta aquí llegan mis deducciones sobre las frutas del diablo a partir de la explicación de Vegapunk sobre cómo se generan. He ido al grano a las novedades y he evitado rellenar con datos que ya sabemos todos, como los tipos, las debilidades, etc. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, muy probablemente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!